Perfecto. Buenas tardes a todos, a quienes nos observan, que están acá en el Zoom, y a quienes nos miran por los sitios soyantofagasta.cl y soycalama.cl. Tenemos a 3 invitados con quienes vamos a conversar un asunto inquietante, preocupante y apasionante. La región enfrentada a la crisis económica y a la pandemia. Marcela Mercado, gestora cultural, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola Cristian, hola Andrés. Hola Marcela. Y seguimos con Andrés Letelier, director ejecutivo del CREO. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien. Gracias Víctor por la invitación a esta conversación. Gusto estar con Marcela, con Cristian. Y dejamos para el final a Cristian Rodríguez, director del Instituto de Políticas Públicas. Lo presento al final porque habitualmente hacemos moderación juntos, pero hoy día vino como invitado, como panelista. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias Víctor, gracias por invitarme y un saludo también para Andrés y para Marcela. Así que esperamos tener una buena conversación. Sí. Tema hay muchísimo. Vaya que es tema. Oye, un poco el plano de la conversación, cuando lo hablábamos previamente, tiene que ver con las inquietudes naturales que tenemos todos respecto del momento, el presente que tiene la ciudad de Antofagasta en particular y la región en lo general, desde hace mucho tiempo enfrentada a una crisis social, hoy día una pandemia, y donde se han desatado o se nos han expuesto muchos fenómenos que no habíamos advertido, que hoy día se nos están revelando, y lo traduzco en lo siguiente: una de las regiones o la región más golpeada por la pandemia, una de las regiones o la región más golpeada antes por la crisis social. ¿Qué están viendo? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué ha ocurrido durante el último tiempo en Antofagasta, en la capital regional en particular, y en la región, que nos tiene en este estado de asombro, de preocupación, de inquietud? A ver, ¿quién quiere partir? Ya yo parto, me encanta partir. Bien, Marce. Mira, la verdad es que han sido, bueno, ya hartos meses de este ciclo, estallido, pandemia, recesión, proceso constituyente, como un poco podríamos englobar el ciclo actual. Y dada cierta distancia, yo tengo la sensación de que nos ha encontrado ciegos porque no quisimos ver como sociedad por muchos años los problemas que teníamos y quisimos estar siempre optimistas, quisimos de algún modo ver siempre el vaso medio lleno, ¿cierto? Y no el vaso medio vacío, aunque sin tener muy claro si el vaso medio lleno era lo mismo que el vaso medio vacío. Los que a mí me toca venir del mundo de la cultura, sabemos que estas cosas, si bien es cierto, son interesantes, son procesos irrepetibles, pero también son procesos profundamente dolorosos. Entonces, uno siente que es posible de pensarse cómo es que hace 10 años atrás no vimos las primeras señales de esta crisis social y que estalló con este grado 10, pero que claramente estaba anunciado en la literatura sociológica. El Chile actual del año 98 de Tomás Moalán describe el proceso, él no lo llama malestar, que lo llama malestar después el Alberto Mayol, en el 2011 con el derrumbe del modelo, pero el 98 en el Chile actual, él ya describe el proceso de la transición, el problema de las élites, el problema del dinero, como esta fetichización que iba a haber con el dinero. Yo siento que también hay un concepto fundamental en esta construcción del discurso que hubo en Antofagasta, y es que siempre se habló de los desafíos que venían,
pero nunca de los problemas que teníamos. O sea, como afán de descomplejizarlo todo, de, bueno, esto es un desafío, esto es una crisis, pero es una oportunidad. Y no de pronto plantearnos que las sociedades son entidades súper complejas y que naturalmente son tramas que están llenas de complejidad. Entonces, desde eso nos estalló todo esto a todos en la cara, incluso a la gente que tenemos un claro sesgo ideológico y que de alguna manera estábamos viendo, generalmente teníamos un pesimismo como medio natural ante todo, pero que también somos súper responsables, porque las cosas estaban ahí como que dábamos la vuelta, la cara para el mall. Yo tengo un poco ese diagnóstico, hay vasta literatura al respecto, en lo personal me parece muy bien lo que habla el Alberto, que ya ampliamente conocido, el Víctor ya lo tuvo acá, pero además quiero sumar una publicación que hizo la Katy Araujo, que es una publicación que hizo la Universidad de Santiago, donde hay una serie de ensayos que a mí me parecen muy interesantes para comprender el actual momento. Cristian, ¿qué rasgos o qué particularidades identificas tú como raíz, como sustrato existente en... Bueno, yo lo que creo es que hay que hacer como un raconto muy breve. Yo creo que hay que reconocer primero que en las últimas décadas la región había avanzado de manera importante, eso no se puede negar. La economía regional desde los 90 se triplicó hasta el día de hoy, o sea, una economía mucho más grande que la que teníamos a comienzos de los 90. También la pobreza disminuyó de manera importante, hay que decirlo. O sea, en los 90, uno de cada 3 antofagastinos estaba bajo la línea de la pobreza. Hoy día es el 5,1 de los antofagastinos que está en esa condición. Aumentamos el número de metros cuadrados en infraestructura, los puertos, los aeropuertos, las carreteras, los hospitales. Uno no puede desconocer ese avance. Sin embargo, yo lo que creo que la región, después del paso del tiempo, por lo menos de una década, se ha venido quedando atrás. El dinamismo económico, el dinamismo de la sociedad, el dinamismo de las ciudades, ha ido a un paso más rápido que las políticas públicas, ¿ya? Que la intervención del Estado, ¿ya? Y por lo tanto, lo que se ha ido dando es una suerte de, yo diría, de brecha entre las expectativas de las personas y lo que ven hoy día como desarrollo. Nosotros hacemos una encuesta que es el barómetro regional, donde uno ya puede ir capturando lo que son esas brechas de malestar que se estaban incubando en la región de Antofagasta. El temor a la pérdida de desempleo, la insuficiencia en materia de previsión, el mal acceso a una salud y a una previsión digna y de calidad, etcétera. Todas esas cosas, el tema del acceso a la vivienda en Antofagasta, fue siendo un problema, y creo que hemos ido, las asimetrías en la región han ido aumentando. Por ejemplo, si uno mirara las desigualdades en la región han ido en aumento. Durante el superciclo las desigualdades disminuyeron, si uno las mide de acuerdo con el Gini, pero después que terminó el superciclo, las desigualdades aumentaron. Por ejemplo, si uno midiera la pura desigualdad en la ciudad de Antofagasta, la ciudad de Antofagasta tiene niveles de desigualdad que son similares al promedio del resto de Chile. Entonces, esto al final significa que nos hemos vuelto una región y una sociedad más desigual, con ciudades de alto contraste, donde se ha profundizado la exclusión ya de muchos sectores y que debemos tratar de resolver en educación, siendo una región tan dinámica como esta, tan competitiva como esta, ocupamos los últimos lugares en materia de calidad, con un acceso a la salud que es muy limitado y donde también falta calidad. El tema de la inmigración es un tema que tampoco hemos resuelto, el tema de la vivienda, y ahí solamente en el tema de los campamentos, hoy día tenemos más, en el 2010 teníamos aproximadamente
14 campamentos. Hoy día tenemos arriba de 79 campamentos, ¿no es cierto?, que están distribuidos por toda la región. Solo la ciudad de Antofagasta tiene más de 63 campamentos. Eso significa aproximadamente arriba de 20.000 personas que hoy día viven en condiciones de hacinamiento, sin acceso a los servicios básicos, etcétera. Entonces, en el fondo, esos elementos fueron generando, yo creo, mucho, yo diría, brechas sociales, y donde hay un sector importante de la población que ha estado o que se siente excluida del desarrollo. Bien. Oye, Andrés, te hago una mezcla de preguntas tomando lo que dijo Marcela y lo que acaba de citar Cristian. Decía Marcela que un poco simplificamos o tratamos de simplificar la complejidad de lo que es la acción política y lo que es construir ciudad y territorio en buen sentido de la palabra, naturalmente. Por otro lado, también está lo que dice Cristian. Hubo crecimiento, hubo desarrollo, pero generamos ciudades de altísimo contraste. Antofagasta y Calama son dos muy buenos ejemplos. Probablemente Calama es mucho más dramático. Tiene la minería al lado, la gran minería al lado, y una expectativa bajísima. Nosotros estamos un poco mejor, pero en Antofagasta, pero tampoco están con un saldo tan a favor. Yo creo que efectivamente Marcela y Cristian han planteado dos temas muy importantes, cómo abordamos la complejidad en nuestra sociedad, ¿no? Y por otro lado, cómo efectivamente hemos actuado para abordarla, ¿no? Y como resultado tenemos una sociedad bastante frágil. Eso es lo que nos hemos encontrado. Nosotros en general como país, como región, estamos expuestos permanentemente a desastres, a situaciones difíciles, complejas, que nos remecen cada ciertos años, ¿no? A desastres, principalmente asociados a desastres naturales. Esta vez tenemos dos tipos de crisis muy seguidas que obviamente generan un impacto mucho mayor. Ahora, el tema de la complejidad efectivamente se contrasta con esta visión sectorialista para abordar los problemas, de manera no integrada. Esa es la primera. O sea, abordamos los problemas por parcela. Entonces nos focalizamos en mejorar los espacios públicos y no nos preocupamos del desarrollo humano. O tenemos una infraestructura escolar espectacular, muchos colegios que en cualquier parte del mundo lo liderarían en términos de infraestructura, pero no hemos puesto énfasis en la calidad. Estoy dando ejemplos así generales. En las ciudades, en el territorio, pasa exactamente lo mismo. Los problemas son integrados, pero tenemos una mirada bastante focalizada para enfrentar los problemas. Vemos los problemas de vialidad independiente de los espacios públicos, vemos los problemas de vivienda independiente del comercio, y ahí como resultado tenemos ciudades con estos contrastes y con estos desfases, estos desacoples. Y tenemos, como decía Cristian, una enorme proporción de población que no tiene acceso a beneficios y a bienes y a servicios básicos. En Antofagasta, si uno ve, cerca del 60% de la población vive en la zona alta de la ciudad. Sin embargo, en esa zona se concentra una mínima cantidad de espacios públicos. Hoy en día tenemos una pandemia que está asociada hay una correlación en las zonas de mayor contagio con los mayores niveles de hacinamiento, en el centro alto, centro norte, en el norte. Y ahí tenemos, y donde efectivamente más brechas tenemos también de espacios públicos, acceso a comercio y a bienes y servicios. Entonces, es bien importante ver cómo hemos abordado esta complejidad a través de miradas parciales, y como resultado tenemos que grandes sectores de alguna manera
tienen cimientos débiles, frágiles, ¿ah? Y que 2 crisis seguidas hace que sea muy difícil de resistir. La tentación es decir, acá hay un fracaso o una crisis del modelo de desarrollo que ha tenido Antofagasta. ¿Qué creen ustedes? ¿Se asemeja más a una crisis puntual con anclaje en lo que acaban todos de comentar, o derechamente un fracaso y tenemos que cambiar el modelo de desarrollo que tenemos para el territorio? Mira, a mí en relación a eso, yo creo que estamos en una especie, en este rato, en una especie de confusión como país. No estoy diciendo nada nuevo, ¿cierto? Vemos un país como que corcovea para todos lados, tomando distintas decisiones. Yo no lo tengo claro, pero yo creo que, y no sé si alguien pudiese, digamos, tener una tesis cierta al respecto, pero me parece sí que hay 2 elementos que en particular en nuestra región fueron fundamentales en que el estallido social en particular, y luego la pandemia y lo que se nos viene, que es la recesión brutal, tuvieron vital importancia. Una es la construcción de un discurso de la ciudad que se alejó y que de algún modo ejerció una suerte de abuso sobre la realidad. Pareciera ser que en un momento se pensó que construir un discurso acerca de la ciudad bastaba con decir algo que se decía, digamos, un poco en la lógica está un poco del secreto. Yo decreto, somos una super ciudad, o sea, hubo un momento en que fuimos la Dubái de no sé qué, y eso, y un PIB igual al de Londres. Entonces, mientras eso sucedía, lo primero que yo quiero decir es que los discursos efectivamente son los discursos. A ver, hay 2 cosas que articulan en los territorios desde el punto de vista sociológico y antropológico, que es el discurso, el relato, y las prácticas sociales de exclusión. Las 2 vistas, ¿por qué? Ahora, no es que porque haya cuando digo prácticas sociales de exclusión, hablo con ver estas prácticas sociales y cómo tú las regulas. En nuestra ciudad no se consideró que un discurso es un cuerpo articular y extenso de conocimiento que estructuran lo que experimentamos. Entonces, ¿qué pasa? Que era esto como de creer que tirar ciertos eslóganes sin sentido. Pues yo la verdad encuentro súper preocupante de que el nivel de estallido en nuestra región, o sea, tenía abrumado al país entero. O sea, de verdad, gente bastante alejada del estallido. O sea, a mí me llamaba, creía casi que estábamos acá en guerra civil. Y si bien es cierto, eso tiene sus causas, que como le insisto, son de... A mí me preocupa, por ejemplo, que no se vea este elemento del discurso que se crea. Es cierto, lo que hace el poder es crear verdad. Poder crea verdad y crea discursos. Pero hubo un momento en que esto estuvo tan desconectado de todo, y de pronto, si no se hace esa revisión, o sea, cuando hoy día seguimos hablando de grandes indicadores, y hay hoy en día más de 70 ollas comunes funcionando en la ciudad, nosotros mismos, a partir de esta nosotros tenemos un club de lectura rebelde que estamos como articulando algo, donde hay movimientos, hay gente yo hoy día mismo estuve en La Bonilla, un sector donde no existe la cuarentena obligatoria, la gente no está en sus casas. Entonces, el nivel de contagio, o sea, si a eso le cruzáis Entonces, a mí, eso es uno de los elementos que me gustaría poner a la palestra, me gustaría que fuera visto y que se complejizara, sobre todo en ese tema. Y lo segundo es que, Andrés, tú eres arquitecto, ¿cierto? Ustedes están súper vinculados a la cosa del urbanismo y todo, y acá fue súper claro en las prácticas sociales de exclusión. O sea, nos llenamos en la periferia de campamentos que no es que no tengan áreas comunes, o sea, no tienen servicios básicos, o sea, no tienen agua, no tienen, no tienen alcantarillado, no tienen luz, y ojo, que el problema de habitabilidad, y es una cuestión que he conversado latamente con el padre Felipe de Ríos, no es un problema de ingresos, es un problema que el valor del suelo en esta región está pero por las nubes. Entonces, lo mismo, o sea, la gente en definitiva, no era como antes, que había un sector de excluidos que naturalmente incluye en los modelos económicos, sino que de verdad la persona que hoy día gana 500.000 pesos no tiene ninguna posibilidad
de acceder a un arriendo o a un dividendo. Yo plantearía esos dos temas como centrales, digamos, o como temas que pudiesen abordarse previo de pronto a hacer como estas grandes cosas de si el modelo funciona o no. Yo tengo mi opinión personal, supongo que es por todos conocida, pero a mí me gustaría así como en esos dos elementos, porque siento que la desconexión es demasiado profunda con el mundo social. Estuvo muy, muy desconectado con el estallido, y ya con la pandemia, de verdad que la realidad es bastante brutal, los sectores más marginales. Eso, Marcela, tienes que sumarle los altos niveles de informalidad. ¿No? Yo creo que eso, que obviamente con los requerimientos que tiene hoy día la pandemia de quedarse en la casa, que aumenta completamente esta fragilidad que tiene nuestro sistema, ¿no? Nuestras ciudades, nuestros barrios, y que requieren efectivamente de otro tipo de respuestas. Yo creo que gran parte de estos temas vienen hace harto tiempo, están ahí a la vista, ¿no? Nosotros en los levantamientos de datos esto se podía ver, o sea, venían con los requerimientos que tiene hoy día la pandemia, de la provisión de servicios en ciertos sectores es completamente distinta de otros, ¿no? Y lo que tú dices respecto de los campamentos, efectivamente es una estrategia, es una acción por la localización principalmente, porque ahí pueden tener mejor acceso que lo pueden tener en otros lugares, ¿no? Y eso considerando también el precio, ¿no? Es distinto a los campamentos de antaño, ¿no? Son realidades mucho más complejas. Y a pesar que tenemos altas oportunidades todavía para resolverlo, ¿no? Especialmente considerando que hay muchos bienes públicos o semipúblicos que podrían ayudarnos a tener mayor integración. A mí, sabes que cuando empezamos a hablar, Víctor dice, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Una crisis del desarrollo, del modelo, bueno, todo eso, pero yo creo que eso también tiene un origen, que yo creo que tiene que ver con una crisis de las élites en la región de Antofagasta. Todo territorio, toda sociedad está constituida por una élite que tiene un papel en lo que es la conducción y la orientación de la sociedad. Élites políticas, élites empresariales, élites sociales, ya que en general lo que hacen es conducir la sociedad, abordar los problemas en ciertos momentos y tratar de plantear soluciones que sean más o menos compartidas por el conjunto de la sociedad. A mí me parece que en el pasado, en la historia antofagastina, nosotros tenemos muy buenos ejemplos de liderazgo que efectivamente frente a las problemáticas que habían en esas épocas, por la ciudad de Antofagasta, por ejemplo, los cabildos, etcétera, aquí surgieron grandes líderes para enfrentar esas problemáticas en contextos mucho más difíciles que los nuestros, de mucho más limitados, de muchos menores recursos, ¿ya? Y esa gente, de alguna manera, construyó una visión de sociedad y generó soluciones. A mí me parece que, lamentablemente, estos liderazgos, ya esta élite, se fue debilitando en el tiempo, y yo creo que hoy día tenemos una élite regional que le ha costado mucho, primero, mirar la realidad que tiene de manera integral, ve partes de esa realidad, mira el plano de Antofagasta desde el centro hacia el sur, no quiere ver mucho el norte ni los cerros, ya que se construye una realidad que es muy segmentada, ya, y que no ha logrado mirar a la región y a las ciudades y sus problemáticas en su conjunto. Yo creo que cuando una élite pierde esa capacidad crítica y analítica, y no quiere decir que tiene una visión negativa, por favor, porque siempre se hace una caricatura de eso. Yo creo que en el fondo hoy día tenemos una élite que ha perdido su capacidad transformadora, porque en el fondo en el fondo el papel de la élite es transformar la realidad de alguna manera, es transformar lo que no nos gusta, transformar los problemas, tener capacidad para abordarlo. Y yo creo que
desde hace unas décadas, esta élite regional ha ido perdiendo esa capacidad ya de intervenir sobre la realidad, intervenir sobre los problemas, intervenir sobre las desigualdades y asimetría, intervenir, como decía alguien aquí, sobre la complejidad. ¿Ya? Entonces, hoy día yo lo que creo que tenemos un déficit ya de liderazgos, tenemos un déficit de una élite que pueda dar una respuesta a las problemáticas que hoy día tiene la región y el territorio, a las problemáticas para el desarrollo y el progreso, ya de manera más equilibrada, más equitativa, más igual, ya que es lo que demanda hoy día la gente. Entonces, yo creo que una primera tarea es que esta élite empiece a mirar más ampliamente la realidad regional y no a naturalizar solamente ciertos aspectos ya de aquella realidad, porque en el fondo detrás de lo que hay es la incapacidad de querer transformar aquello que no nos gusta. Entonces, también tenemos una élite que, de alguna manera, cuando ocurre esto, hay una mirada, empieza a ocurrir una mirada conservadora de la realidad, de tratar de disminuir las demandas al máximo posible, ya porque esto puede significar tener que invertir más recursos, tener que desviar recursos de un sector a otro, etcétera, genera dilemas. Entonces, yo lo que creo que en el fondo lo que nos ha pasado con nuestro modelo, primero que nada, es la falta de liderazgo, del debilitamiento de los liderazgos regionales en el tiempo, ya, y de una élite que está mirando solo parcialmente el territorio, la región y la sociedad actual. Esto, naturalmente, cuando tú dices las élites, apuntas a algo mucho mayor que la autoridad, a quien tendemos a ser responsables de los actos, es una cosa más sistémica. No, por supuesto, porque en el fondo un porcentaje de esa élite es autoridad en un tiempo, en otro no, en otro sí, se va reproduciendo, pero yo creo que la conducción de la sociedad no solamente está en la autoridad, no solamente está en el espacio público, sino que también está en el espacio empresarial, está en el espacio social, ya de un conjunto, ¿no es cierto?, de individuos, de actores, de instituciones que van conduciendo la sociedad en una cierta dirección, que son faros. Esto funcionaba, me da la impresión, bastante bien en el pasado, y no quiero hacer una apología del pasado, pero funcionaba bastante bien. Incluso hasta el día de hoy, permanentemente estamos recordando esos liderazgos, pero hoy día yo no veo, la verdad, veo liderazgo muy, muy debilitado y con una mirada, yo diría, muy corta sobre la realidad. Y yo creo que ese factor, si no resuelves ese factor, es un tapón para el desarrollo y para el progreso, en el fondo, porque lo que va a predominar es una mirada muy estática del territorio y de la sociedad, al final una mirada muy conservadora, que no va a ser capaz de ser un motor de cambio. La élite, el papel, la responsabilidad es ser un motor de transformación de la sociedad donde está inserta. Y eso es lo que yo hoy día, lamentablemente, yo lo que he visto que se ha debilitado esa capacidad que tenía la región y la sociedad de generar esos liderazgos y de desarrollar esa élite. Pero, Cristian, ¿no crees que tenemos una complejidad, o sea, tenemos una realidad completamente distinta, que persistentemente estamos pidiendo otro tipo de liderazgo, pero que eso finalmente no surge, ¿ah? Como este liderazgo mesiánico, yo creo que, y quizás no hemos, falta algo como para poder articular, ¿ah?, distintos tipos de liderazgo, en la cual pongamos el interés público por delante, digamos. Y quizás asociado a una mirada, también esa mirada focalizada, parcializada. Yo creo que la sociedad ha cambiado completamente, como la información, la disposición también de las distintas personas de enfrentarse a lo público y a los roles de liderazgo también ha cambiado. Entonces, a veces siento que le estamos pidiendo soluciones que antes ocurrían y que es lo que necesitamos ahora. Me parece que quizás hay otros temas, puede ser más complejo aún.
Marcelo, Yo no creo, Mira, yo quiero decir que... yo no creo eso, Andrés, porque en el fondo cada momento en la historia tiene su propia complejidad. Tal vez si yo y tú hubiésemos vivido en los 60, en los 50, en Antofagasta, habríamos encontrado, ¿no es cierto?, que los problemas eran igual de complejos. O sea, cada momento tiene complejidad, no hay complejidades mayores o menores. Cada sociedad, cada momento en la historia tiene complejidad. Y hoy día a nosotros nos toca esta complejidad, ¿no es cierto? Y yo lo que veo ahí es que ese elite, ¿ya?, que está en la sociedad, hoy día tiene una mirada más bien, yo diría, del momento, y no una mirada de mediano y largo plazo de lo que está pasando en la sociedad y en el territorio. Entonces, por eso uno dice, hay una crisis de los liderazgos, ¿ya? Porque además hemos visto, y ustedes mismos lo comentaban, hemos visto una acumulación de problemas en el tiempo que van más rápido que las soluciones. ¿Y eso por qué tiene que ver? ¿Tiene que ver solo con los recursos? No, yo creo que tiene que ver también con una mirada de la élite, ¿ya? Con el papel de la élite que va más atrás, ¿ya?, que los problemas y que la dinámica de los problemas y la complejidad de la cual tú hablas. Mira, yo estoy de acuerdo con Cristian en el tema de la crisis de las élites. Ahora entendamos por élite, la élite siempre está vinculada fundamentalmente al dinero. O sea, la élite se define como tal porque tiene una gran cantidad de dinero. O sea, el dinero siempre está vinculado a la élite. O tiene saberes o poder. Yo no lo vincularía, no haría el link tan directo con ciertos liderazgos, sino que ahora, yo acá identifico una élite política, ¿cierto? Una élite académica, por cierto, que yo creo que también ha tenido cierta responsabilidad en no hacer los análisis que de pronto correspondían en el ámbito social. Y una élite, ¿cierto?, empresarial. Ahora, tal como dice Cristian, han tenido un rol bastante conservador para enfrentar un estallido de estas proporciones. Y pensando en el tema el tema de la élite es un tema complejo. Una vez más, mi amigo Alberto Mayor lo trata muy bien. Él tiene un libro que se llama Autopsia, ¿por qué murieron las élites? El 2016 estaba hablando de la crisis de las élites, esto de que ya la élite económica se había fundido con la élite política y eso iba a ser causa de una de las grandes crisis que iba a suceder. Pero además yo quería referirme, como yendo a otro punto, como una de las grandes... yo tengo la sensación de que en la calle, en el estallido mismo, la gente que, no sé, que estuvimos los cabildos, que se organizaron en distintos lugares, o la gente que de frente marchábamos en las calles, uno de los principales malestares, la gente no lo ve tal cual, pero yo siento que el modelo cultural, incluso más profundo que el modelo económico, fue una de las grandes crisis. O sea, a este modelo hacendal, que era como el prototipo hasta el siglo XX, y por eso yo también hacía mea culpa, que enfrentamos el siglo XXI sin ninguna preparación, sin ver nada, ciegos, decía yo, se enfrenta a este modelo del Chile del emprendimiento, ¿cierto? Entonces todos nos convertimos en estos emprendedores de nosotros mismos. Y entonces, sin darnos cuenta, aquellos elementos que en cualquier parte del mundo son derechos esenciales al ser humano, como la salud, la educación, la seguridad social, pasaron a ser parte de emprendimientos individuales. Entonces, yo soy responsable de mi pensión, tengo una cuenta de capitalización individual, soy responsable yo de mi salud, tengo un plan de salud que depende de mi ingreso, soy responsable yo del dinero que yo tenga para enfrentar la educación de mis hijos, y además, si un chico por el concepto de movilidad social salta a la universidad, tiene que endeudarse, y yo pienso que ese modelo del chileno emprendedor, yo siento que eso, o sea, esos tres elementos fundamentalmente fueron, y por eso hablo de la complejidad, y ese me parece un elemento central. O era lo que uno veía en los cabildos, que se derramaron por toda la región sobre todo, son eran tres elementos fundamentales, y eso responde a un modelo que es un modelo cultural. O sea, esto del Chile emprendedor.
Entonces yo me hago cargo de todo, y me hago cargo incluso a tal punto que soy responsable de mi salud. Imagínense lo que estamos ahora con el tema sanitario. Ese es un punto que a mí me gustaría dejar claro como uno de los grandes. Esto es una trama, pero a mí me parece que eso fue una de las cosas que más se escuchó en el estallido en la calle, al menos. ¿Te refieres a algo como una falta de sentido colectivo o de que el interés público requiere de la articulación de las personas, de las organizaciones? Me parece, Andrés, ¿te refieres a una crisis como por la extremada atomización de los intereses? No, es que lo que pasa es que la educación, la salud y las pensiones no son un bien, ni son un interés personal. La salud en cualquier parte del mundo, incluso en esta constitución cuestionada, son derechos sociales, que el Estado es el primero quien debiera asegurar. Y esos tres elementos fundamentalmente pasaron a ser considerados privilegios. ¿Por qué son privilegios? Porque yo, como una persona de bien, no sé si a ustedes les ha pasado, uno se sube a un colectivo, yo me acuerdo en pleno estallido, y por ejemplo el colectivo me decía, ¡ay, menos mal que estos cabros en las barricadas! Porque yo eduqué a mis hijas y trabajé 24 horas. O sea, la educación es un derecho que debería ser proveído como posibilidad, ¿te fijas? Y no un privilegio, que es lo que, o sea, yo creo que nadie discute aquello. O sea, hoy mismo que estamos en esta situación sanitaria, las personas que tienen la posibilidad de tener a su hijo en colegios de mayores, o sea, en colegios pagados, digamos, tienen hoy en día plataformas donde los chicos pueden acceder todos los días. Otro tema discutible, si es que de ahí van a aprender algo, si eso es un modelo educativo. Pero la persona de colegios públicos, o sea, para empezar, Andrés tenía un punto, la gente de las tomas hoy en día tiene todo el mundo tiene el internet cortado. Todo el mundo, o sea, no es que no tengan computador, la gente dice todos tienen un celular, no tienen internet, pero la gente ya está desempleada. Entonces, aquellas cosas, yo fue una cosa que vi en los cabildos, aquellas cosas que naturalmente son consideradas derechos en todas partes del mundo, aquí pasaron a ser privilegios. Yo creo que ese es un elemento central que fue clave en el estallido social. Pero ustedes creen, haciendo eco de lo que cita Marcela o enfatiza Marcela, que en Antofagasta hubo singularidades que hicieron mucho más fuerte el estallido a propósito de eso. Digamos que en Antofagasta se reproducirían con mayor fuerza algunos fenómenos que la sociedad hoy día critica del desarrollo último en Chile. Y en algún sentido se hacen más patentes. Pero Antofagasta tiene una ventaja frente a otras ciudades, que no podemos ocultar nuestra pobreza y nuestra riqueza está expuesta desde cualquier punto. En cualquier otra ciudad no la ves. Hay muchas ciudades que pueden pasar como, o partes de ciudades que pasan de primer mundo. Nosotros siempre tenemos sectores que nos recuerdan donde hay gente que no tiene el mismo acceso a los beneficios. Y efectivamente, estamos muy cerca. Entonces, al estar más cerca, eso se hace también, uno hace más visibles los contrastes. Es decir, alguien que vive en el centro alto y que tiene menos de 0,5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, puede llegar caminando rápidamente al centro y ve la diferencia, o sectores más centrales, o en el sector del barrio Brasil, en la cual sí efectivamente tienes otro estándar que es muy por superior a la media del país, en términos de beneficios, especialmente de beneficios de acceso a equipamiento. Exacto. Cristian, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Tú crees que el éxito económico aquí, esta es una región que hasta hace poco con el boom del precio del cobre, el superciclo que acotabas hace un rato, tuvo mucho trabajo y trabajo muy bien pagado? Eso un poco me da la impresión de mí que soslayó los déficits y los problemas en la construcción de nuestras ciudades, en Antofagasta y en Calama en particular.
O sea, la gente se atomizó, tenía una buena pega, ganaba muchas lucas, no importaba tanto si se construía un área verde, no importaba tanto si había un trabajo territorial con las juntas de vecinos, no importaba tanto si mejoraban el entorno. Ahí, ¿tú crees que esa tesis un poco, eso fue lo que nos ocurrió en parte? O sea, yo creo que en parte, efectivamente, el superciclo del cobre fue, dijéramos, miel para todos, de alguna manera, y de alguna manera escondió una parte de una realidad ya que siempre ha estado presente en Antofagasta. ¿Ya? Yo creo que fuimos un poco ciegos de los procesos que se empezaron a dar junto con el superciclo, ¿ya? Pero obviamente que el superciclo del cobre generó empleo, generó ingresos, permitió el desarrollo de mucha infraestructura, etcétera, y eso iba tapando otros déficits y otras brechas con las cuales íbamos arrastrando en la región de Antofagasta. Cuando termina el superciclo, el 2013, lo que viene ahí es un poco bienvenido a la realidad. Las empresas hacen un tremendo ajuste económico en la región. Nosotros vivimos un ajuste de 2 y 3 años aproximadamente, ya que afectó el empleo, que afectó a los ingresos, etcétera, que afectó a todos los sectores. Nosotros tenemos acá una actividad económica que es el 60% de la economía regional y que tiene efectos sobre los servicios, la industria, etcétera, que está encadenada que en general está encadenada con toda la economía regional. Entonces, yo creo que eso fue generando mucha insatisfacción ya de parte de particularmente los sectores más vulnerables. En Antofagasta no solamente uno se tiene que preocupar por la gente que está bajo la línea de la pobreza, que es el 5,1% de la población, sino que hay un conjunto de sectores vulnerables. Aquí se trata de esconder muchas veces, nos llenamos de la cifra de la cifra OCDE, el promedio per cápita que tiene la región de 30 a 35 mil dólares, ¿no es cierto?, tipo país europeo, pero la verdad es que si uno mira, por ejemplo, los trabajadores formales hoy día que hay en la región de Antofagasta, 1 de cada 3 trabajadores formales en la región de Antofagasta gana menos de 379.000 pesos. Eso significa, ¿no es cierto?, que más o menos en números son como 80.000 personas. De esas 80.000 personas, detrás de las cuales hay familias, por lo menos un porcentaje frente al impacto del COVID, por ejemplo, frente al paro del COVID, esas personas se van a ver supuestamente muy amenazadas, ¿no es cierto?, de caer de nuevo bajo la línea de la pobreza. Ese es un sector que se va a ver muy afectado, que ya venía afectado, y en segundo lugar, otro sector que había salido de la pobreza, que eran los sectores medios, que eran sectores muy vulnerables, que tuvieron que, para tener acceso a la educación, para tener acceso a la salud, para tener acceso a la previsión, etcétera, en condiciones de verdad de mucha vulnerabilidad. Yo lo que creo que hoy día esos sectores están en problemas y cuando vemos lo que ocurrió en el estallido social con el elevado número, yo diría con la elevada magnitud que tuvo la violencia en algunos casos, la región fue una de las 3 o 4 ciudades, Antofagasta, que tuvo más hechos de violencia, ¿ya? Y eso no solamente tiene que ver con echarle la culpa al narcotráfico y los delincuentes, sino que también tiene que ver, ¿no es cierto?, con una insatisfacción de parte de un grueso de la población regional, ¿no es cierto?, que no lo estaba pasando muy bien, que estaba teniendo problemas en materia de salud, en materia de previsión, que estaba teniendo problemas en dónde mandar a su hijo al colegio. Bueno, aquí está Andrés. La mitad de Antofagasta solo puede acceder a una educación pública. En la ciudad de Antofagasta, la mitad de Antofagasta, ¿no es cierto?, del centro hacia el norte, solo casi, en su mayoría, solo tiene acceso a educación pública, una educación pública que ocupa lamentablemente los últimos lugares en materia de calidad en Chile. Mientras un sector centro-sur,
que tiene más acceso, ¿no es cierto?, a colegios de mejor calidad. Entonces, a mí me da la impresión de que la acumulación, ha habido una acumulación de problemáticas que no hemos ido resolviendo, que no hemos ido procesando adecuadamente bien, que también tienen que ver como un factor explicativo de los niveles, ¿no es cierto?, de violencia que se alcanzaron en la ciudad de Antofagasta. Yo creo que hay una población que está muy enojada con el modelo ya de desarrollo y de progreso que hemos tenido ya durante estos últimos años. Y vuelvo, y con una élite que no ha podido o que ha tenido limitaciones para poder procesar y responder a esas demandas. Bueno, yo creo que hay hartos temas que se cruzan. Ahí efectivamente hay una complejidad de factores que se van sumando y que hacen estallar esta olla. Ahora, efectivamente hay este contraste que tenemos en una región próspera que no se ve, que sus resultados y sus beneficios no se ven reflejados en el espacio público, ¿no? Yo creo que eso, entendiéndolo en general como un espacio público, no solamente una plaza, sino que todo un conjunto de bienes públicos. En todo lo público, en realidad. En todo lo público. Yo creo que efectivamente las sociedades, abordar la complejidad también implica tener estructuras acordes con los desafíos que tenemos hoy en día. Entonces a mí solamente con el tema respecto de las estructuras de la élite, yo creo que tenemos un conjunto como sociedad, no tenemos todas las herramientas, o al parecer tenemos estructuras que no pueden responder a los desafíos que se han ido generando. Y las maneras de resolverlo no necesariamente son las recetas que requiere nuestra sociedad, ¿no? Y nuestras ciudades. Antofagasta tiene particularidades y estamos reproduciendo programas que se reproducen en todo Chile. Ahora, las inequidades, las desigualdades territoriales, es un drama que tienen todas las ciudades de Chile, ¿no? Con grados incluso de mayor dramatismo que Antofagasta. Antofagasta en la zona alta, donde vive el 60% de la población, también tiene cualidades. Tiene cualidades que tienen que ver con los grados de integración social. Las zonas mejor integradas están en la zona alta. No quiere decir que esté mejor dotada de espacio público. Y tenemos zonas que son muy homogéneas, y que nosotros las percibimos como las zonas más consolidadas, el centro-sur. Muy homogéneas socialmente. Claro. Entonces, ahí... Mira, Dale, Marcela, por favor. En el tema de la desigualdad, yo solamente quiero acotar de que la desigualdad ha sido señalada como también una de las grandes, uno de los grandes temas, uno de los grandes sintagmas que al menos se llenó de sentido durante el estallido social. Y al respecto quiero decir que, si bien es cierto, no es posible pensar una sociedad que no reproduzca algún tipo de desigualdad, porque sería utópico. Sí es necesario pensar que cualquier desigualdad, o sea, que estas desigualdades que siempre se reproducen, que no son naturales al ser humano, por cierto, pero que suelen reproducirse estas personas llamadas estados o sociedades, debiesen jerarquizar de un modo que fuese distinto al tema de la riqueza. O sea, cuando Chile mira países como, no sé, como Finlandia, Islandia, y estos grandes modelos, también son sociedades que son desiguales, y también ahí existen jerarquizaciones, pero esas jerarquizaciones no están determinadas por el ingreso ni por la riqueza. El punto es que en Chile cualquier desigualdad o la desigualdad está determinada absolutamente por la riqueza. La riqueza es el único modo de jerarquizar en este tipo de sociedad. Entonces, superado el tema, que en un momento fue como uno de los paradigmas de la movilidad social, de cómo un niñito salía de esta clase social, entonces pasaba a esta otra sin mirar atrás, no sé qué,
eso ya no pasó, y eso también es un tema, o sea, la tan manida meritocracia tampoco, pero a pesar de que era un tema que ya estaba estudiado en Estados Unidos, el 2002 estaba medio superado. Entonces, cuando uno habla de un modelo otro, uno asume que va a ser un modelo donde siempre van a existir brechas y desigualdades, pero esa desigualdad no puede estar exclusivamente entregada al dinero, y es que el dinero como fetiche, este anuncio que hacía Moalán. Entonces, yo creo que también hay que hacer una invitación cuando uno piensa a pensar en otras formas de jerarquización de la sociedad. Entonces, quizás voy a poner otra perspectiva, pero quizás también tiene que ver con los focos, ¿no? Yo creo que es donde hemos puesto el foco, y a veces cuando quizás puedo interpretar un poco ahí lo que dice Cristian, es donde hemos puesto los énfasis. Porque en los bienes públicos, en el espacio público en general, son las oportunidades para ir cerrando brechas, para nivelar la cancha, como algunos lo dicen, para ir cambiando este mapa de desigualdades que hay en el territorio. Y eso hemos tenido permanentemente desde hace una década, por lo menos, estos datos que nos van diciendo que se han ido desarrollando sectores sin la misma cantidad, sin la misma provisión de bienes públicos. Entonces, cuando una sociedad tiene bienes escasos como la nuestra, una sociedad en desarrollo, tiene que también ver dónde pone los énfasis. Y ahí yo creo que como sociedad en conjunto y como país, no necesariamente hemos puesto los recursos, los esfuerzos donde más se necesita, ¿no? Donde deberían estar puestos aquellos esfuerzos para nivelar la cancha. Y nos hemos llenado con muchos programas, con esta visión atomizada, de una distribución de pequeños programas públicos que a la larga se han transformado en chaucha. Y para ser súper así, por ejemplo, mira, entonces tenemos enormes sectores de donde no llega ni el Estado, donde no llega el mercado. Durante los últimos 10 años, en Antofagasta casi el 90% de lo que se ha construido en inversión pública y privada está fuera de las zonas de mayor necesidad. Se ha construido principalmente en la zona donde en el centro y en el centro sur de la ciudad. O sea, uno mira el borde costero, que se ha desarrollado enormemente, y esos son beneficios, porque en la zona más consolidada está el centro histórico, los centros emblemáticos. Esto es un mal que le ocurre a muchas ciudades en el mundo, que concentran los recursos en las zonas consolidadas, porque es la primera imagen, es lo que genera orgullo. Pero eso deja atrás muchas zonas periféricas, y eso también ocurre en las buenas ciudades. Pero acá el contraste es mucho mayor. Entonces, perdón, yo quería decir algo, pero yo creo, Andrés, que es una mirada muy conservadora también de la ciudad y de sus problemáticas, porque si uno se guía por las imágenes, en el fondo al final deja de resolver las problemáticas que hay en una ciudad, en una sociedad. Yo de verdad que creo que tenemos que volver a mirar con otro enfoque la ciudad y la sociedad de Antofagasta, de Calama, como para poder de verdad empezar a resolver sus problemas. Porque si lo miramos desde el marketing, ¿no es cierto? Obviamente que siempre vamos a poner y vamos a seguir haciendo cosas en el borde costero de Antofagasta, en el plano, ya, etcétera, y no nos vamos a salir de ahí, mientras que las zonas del norte, las zonas que están en la parte alta de Antofagasta, van a seguir, dijéramos, 30, 40 años atrás. Entonces, yo creo que hay que remirar un poco ese enfoque. Yo estoy muy de acuerdo con esa mirada de hay que tener una lectura de la situación actual. Ahora, entendiendo también ciertas condiciones que tiene Antofagasta, que lo hacen muy distinto a una ciudad, a cualquier ciudad de su tamaño en Chile, ¿no? No, está bien, pero... en general tú la puedes describir que es una ciudad de borde costero, que tiene toda la población viviendo a menos de 3 kilómetros de su costa. Ahora, sí, el tema es que tiene zonas bien integradas con la costa y otras zonas muy desintegradas con la costa, precisamente aquellas donde se concentran las desigualdades.
y la costa en muchos sentidos es un buen espacio de encuentro. Yo creo, Andrés, yo creo que ahí hay que hacer yo de verdad, porque yo fui parte de eso también, de las grandes obras en el borde costero, y donde se concentró gran desarrollo, como fue el último gran proyecto, dijéramos, de transformación de Antofagasta como ciudad, que fue el Bicentenario. Pero yo creo que hoy día esa mirada ya no, yo no podría volver a repetir esa mirada, porque obviamente que hay grandes sectores, por muy cerca que estén del borde costero, que están al margen del desarrollo. Entonces, que tienen grandes déficits. Entonces, yo creo que no podemos seguir insistiendo en que es el borde costero de la ciudad lo que hay que desarrollar, siendo que olvidamos... Por eso que la mirada es sistémica. Que queda al margen. Pero yo quería ir a otra cosa que estábamos conversando. Y yo creo que así como el país, ¿no es cierto?, durante las últimas décadas, ¿no es cierto?, asumimos, ¿no es cierto?, que el modelo de desarrollo que teníamos nos iba a ofrecer progreso, y llegamos, ¿no es cierto?, al año 2019, en octubre, en que de alguna manera, o al 2011, en que nos fuimos dando cuenta que el modelo en el fondo no estaba resolviendo ya, y las instituciones que teníamos ya no estaban resolviendo las problemáticas que tenía el Chile actual en materia de salud, de educación, de vivienda, etcétera. Y yo creo que también, si eso lo llevamos a la región de Antofagasta, yo creo que nosotros también acá tuvimos un modelo, que fue el modelo de región minera, ¿ya? Y que ese modelo, de alguna manera, ofrecía un discurso de desarrollo y de progreso, ¿ya? Y que efectivamente fue un motor de desarrollo durante un periodo, y sobre todo durante el superciclo, como lo describía Víctor, ¿ya? Pero que yo creo que hoy día también es un discurso que tenemos que volver de alguna manera a revivir, a redefinir, a generar un nuevo trato con la actividad más importante de la región, ya que efectivamente dé respuesta a las problemáticas actuales que tiene la región de Antofagasta. Ya, yo creo que tampoco podemos seguir con ese discurso que teníamos de Antofagasta, de región minera, región OCDE, región desarrollada, siendo que yo creo que también ese modelo de progreso, que generó progreso durante largos años, pero que hoy día también requiere ser revisado, ¿ya? Y por eso a mí me parece muy bien que muchos sectores de la sociedad antofagastina hoy día estén planteando que hay que tener un nuevo trato ya con la minería, que lo que significa en el fondo es volver a redefinir ese modelo de desarrollo que teníamos para la región. Hay una oportunidad, recuerden ustedes que bueno, en rigor, ya comenzó la discusión de la estrategia regional de desarrollo que nos va a entregar las directrices para la zona la próxima década. Yo les quiero preguntar una cosa. Mira, te dame un segundito. Víctor, dame un segundito. Dale, solamente quiero señalar que lo que acaba de decir Cristian es sumamente importante. Lo que se necesita es generar un nuevo pacto, porque las sociedades se fundan en pactos. Entonces lo que necesitamos es justamente redefinir este pacto, que es, y eso sí, yo no sé si el modelo, pero para mí desde la perspectiva de lo que uno ve, lo que uno le ha tocado ver los últimos 8 meses, es un pacto que estalló, es un pacto que ya no existe, porque existían dos partes, en términos hegelianos, el amo y el esclavo ya dijo no va a seguir operando respecto del pacto anterior. Entonces yo encuentro que es muy bueno cuando escucho a Cristian escuchar esa reflexión de que efectivamente tiene que haber un pacto distinto con otra mirada y no el pacto anterior. Ya no tenemos este sujeto consumidor, oye, pero si mira, pueden optar, porque también en términos, o sea, es otro tema importantísimo, el tema del nivel de endeudamiento que tiene la ciudad de Antofagasta. Cuando a fines de diciembre, las dos ciudades que habían registrado y que registraban las protestas más violentas y consecutivas, según los estudios de la Universidad de Santiago, eran primero Santiago y segundo Antofagasta.
las dos ciudades con mayores niveles de endeudamiento y morosidad en Chile. Entonces, efectivamente, yo creo que por ahí ha dado una mirada esto de que efectivamente hay que redefinir el pacto, hay que generar un nuevo pacto, un pacto que además que incluya a los sectores sociales, que es cierto que ya no tienen liderazgo en eso, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, habrá que esperar y no nos queda otra nomás. Sí, en realidad la pregunta iba por el mismo lado. Me parece igual muy sustantivo lo que apuntó Cristian en relación con Chile tiene que generar un nuevo pacto que a mí me da la impresión de que es un poco más amplio que una constitución, una cosa mucho más contundente. En el caso de la región de Antofagasta también tiene que generar un nuevo pacto entre sus integrantes más importante, entre la élite probablemente y naturalmente con el ciudadano común que ha demostrado un poder inmenso. Pero de aquí viene la pregunta, que esto que parece muy urgente, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Está calibrado lo suficiente? Yo estaría de cabeza ahí, pero me da la impresión de que no. ¿Qué cosa? ¿La nueva constitución? No la nueva, estamos hablando de Antofagasta, no. Me ciño a esto. De un pacto acá. Antofagasta, la región tiene que generar un nuevo pacto. Y perdóname lo majadero, pero una ciudad de este tipo y una región de este tipo con el potencial que tiene, que tenga 50 áreas comunes, que tenga un desempleo o inactividad del 25%, que tenga el estallido social que tú... O sea, da cuenta, yo coincido contigo, que hay un fracaso en la conversación que posibilitó todo esto. O sea, aquí hay una cosa bien rotunda que hay que aceptar. Pero muy lamentablemente no percibo que esa conclusión esté lo suficientemente alojado para que estemos ya abordando el desafío que significa una cuestión de este calibre. Oye, Víctor, pero ahí dale. Efectivamente yo creo que tuviste en un tema, yo creo que a veces nosotros vemos que es una conversación de la élite, ¿no? Yo creo que hay una conversación previa y que todos los que estamos en alguna instancia de poder hacer algo, ¿no? Tenemos que ponernos a disposición y escuchar, ¿no? Y no solamente escucharnos, principalmente escuchar a los territorios, ¿no? Y con eso se construye también cohesión, que estimular a que los barrios también se conecten, ¿no? Si ahí hay un tema de cohesión social, este modelo que hablaba Marcela, atomizado, en que cada uno se preocupó de su propia parcela, perdimos la vecindad. Hoy en día la estamos recuperando en muchas instancias, por necesidad, ¿no? Probablemente, y que hemos sacado una musculatura nueva de articulación para poder ayudarnos entre todos. Y yo creo que efectivamente gran parte de la sostenibilidad de nuestra sociedad se sostiene también en nuestros barrios, en nuestro entorno. Y ahí hay una conversación que hay que tener a nivel de ciudad y poder, y todos los que estamos viendo estos datos, que creemos haber visto, tener los diagnósticos, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de escucha importante, que no bastante, por lo menos por este periodo, poder alimentar una discusión, para poder rearticular fuerza, de generar acción colectiva, pero ya el modelo yo creo que tiene que ser mucho más integrado, porque tiene una sociedad mucho más informada de la que tenía antaño, en que el líder era un mediador con el Olimpo, con los sueños. Hoy en día, yo creo que ahora es la sociedad, que son los barrios que se pueden articular, que tienen capacidad de generar fuerzas, de poder levantar iniciativas, y eso tiene que, yo creo que ahí es, y que conocen muy bien también sus realidades, ¿no? Si no es casualidad los lugares donde se generaron los problemas, ¿no? Y ahí tú tienes también un capital social que construir. Y eso yo creo que es algo que tenemos que fortalecer. Y eso se construye conversando, ¿no?
Muy bien. y viendo y conociendo. Yo creo que ahí nos falta harto. Y ahí podemos poner y contrastar también lo que la data, toda esta información, los argumentos que nos permiten ahí sustentar nuestros juicios, nuestras ideas, nuestros propósitos. Exacto. Estamos conversando con Marcela Mercado, gestora cultural, Andrés Letelier de Creo Antofagasta, Cristian Rodríguez del IBP de la Universidad Católica del Norte, en Soy TV, Soy Calama, Soy Antofagasta.cl. Nos queda tiempo para, no les voy a hacer una pregunta, les voy a pedir que redondeen alguna idea a futuro, qué están observando y dónde pondrían el énfasis, el esfuerzo de aquí para adelante, considerando todo el contexto que hemos conversado, que ustedes han advertido, tanto de estallido social y pandemia y lo que viene para adelante. ¿Dónde hay que poner el énfasis? A ver, Marcela. No, ya no tengo mucho más que decir. Voy a leer un poema, entonces, porque tú sabes que tengo que leer con algo así literario, entonces, que es lo mío, yo de lo demás, todo lo demás de esto, mi vida son chamullos, así que yo terminaré con un poema. Así que déjame terminar mejor. Lo único malo, Marcela, es que quedaste con una foto, o yo por lo menos la veo con una foto pegada. Sí. Muy concentrada. Ay, ahora es que parece media pegada, pero bueno, pero me escucho. Dale, ¿Me escucháis? Sí, te escuchas, Marcela, no hay problema. Yo me quedo con la idea, y yo creo que lo más importante para terminar esta conversación, yo creo que efectivamente yo haría el énfasis en las oportunidades que tiene la región hacia el futuro, particularmente en un contexto en que vamos a poder avanzar hacia la descentralización del país. Y creo que ahí hay una oportunidad muy importante. Creo que la estrategia regional de desarrollo futura tiene que tratar de convertirse en el pacto del cual estamos hablando entre distintos sectores de la sociedad, un pacto económico, social, ambiental, basado en la equidad, etcétera, ¿ya? Donde podamos efectivamente comprometer nuevas formas de distribución de la riqueza que tiene la región en este acuerdo social amplio, ¿ya? Y económico en la región de Antofagasta. Yo creo que aquí hay temas que ya no requieren diagnóstico, que hemos hecho una enorme cantidad de diagnósticos sobre nuestros déficits y nuestras brechas. Yo creo que efectivamente el tema de las ciudades es un tema que tenemos que abordar en esa discusión sobre la estrategia y donde tiene que haber un pacto sobre las ciudades que queremos, ciudades más equitativas, donde haya una distribución de los bienes públicos que sea más equitativo en la sociedad y no solamente concentrado en ciertas partes de la ciudad. Yo creo que tenemos que tener acceso a derechos sociales básicos en esta región, ya salud y educación, a lo menos, ¿no es cierto? Son temas que tenemos que preocuparnos cuando son dos sectores que concentran muchas problemáticas, ya en su acceso y en su calidad. Y por otro lado, tenemos el tema de nuestro modelo de desarrollo económico. Ya tenemos, en la región hemos tenido durante muchas décadas un discurso sobre la diversificación económica y nunca hemos hecho ninguna cosa muy importante en materia de diversificación económica como una política estratégica hacia el futuro. Entonces, yo la verdad que creo que el futuro, la oportunidad que tiene, es que podamos construir un nuevo pacto a partir de la oportunidad de elaborar una nueva estrategia regional de desarrollo en un contexto político donde los ciudadanos empiezan a elegir ya directamente y democráticamente a sus autoridades. Yo creo que ahí está una gran oportunidad en que esta región y las ciudades se den un salto cualitativo importante hacia el futuro. Como Marcela quiere Desapareció Víctor. Víctor está todavía, sí. Pero como Marcela quiere cerrar, yo
Yo quería solamente hacer un énfasis principalmente en la necesidad de conectarnos con la realidad, con los territorios. Yo creo que tenemos que poner el foco en aquellos sectores. Pero efectivamente tenemos mucho dato, mucho diagnóstico y quizás, pero es importante, si hemos actuado mal, es que decir que no hemos hecho una buena interpretación, ¿no?, de lo que tenemos. Y que la salida que hemos optado hasta ahora tenemos que hacerla distinta, o sea, y hacernos varias preguntas. ¿Cuál es en general, después de este tipo de crisis, las cosas cambian? La crisis sanitaria que hubo en el mundo a principios del siglo XIX hizo realmente cambios en las ciudades. Surgieron disciplinas, por lo menos mi disciplina surgió a partir de una crisis sanitaria. Las ciudades se transformaron, las ciudades jardín, la ciudad moderna que nosotros, se generó a través de una discusión sanitaria. La generación del alcantarillado tiene es una respuesta para enfrentar mejor las crisis. Yo creo que hoy en día no podemos pensar que o sea, tenemos que ponernos a pensar cuál es el sueño para la ciudad post pandemia. Y para eso tenemos que hacer una muy buena lectura de lo que hoy día tenemos y de cómo podemos transformar esa realidad. Y tenemos, yo creo que a mí me gusta la palabra desafío, ¿no? Porque la desafío habla de un conflicto, ¿no?, que yo creo que tenemos enorme brecha, pero también tenemos recursos muy limitados. Entonces, es muy importante dónde ponemos el foco, ¿no? Y ese sueño requiere de acción colectiva, pero ya no basta, yo creo que la unión de los distintos actores de la élite que uno conocía antaño, sino es con los territorios, son pactos sociales con los barrios, porque efectivamente esa ha sido la manera con que las personas y las comunidades cuidamos lo que tenemos, ¿ah? Entonces el desafío es cómo construimos, cuál es la comunidad, cuál es la comunidad que queremos construir, tipo de sociedad que queremos desarrollarnos post pandemia, digamos. Y que esto es una oportunidad, y Antofagasta tiene muchas oportunidades que otras ciudades no tienen, y que es muy importante que las podamos capitalizar. Pero lo primero, antes que nada, es conectarnos, es tener un buen periodo de escucha, especialmente en que estamos discutiendo, y tener claro cuáles son las aspiraciones, poner foco en las aspiraciones, en las necesidades, ¿no? Es la primera manera antes de estar pensando en las soluciones. Pero eso tiene que ser una discusión con participación, con los actores del territorio, no con un documento. Yo ahí no le tengo mucha fe a eso. Faltan señales, definitivamente. Sí, señales súper concretas de cómo lo hacemos en el corto plazo y que la gente lo sienta. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos sectores? Nosotros tenemos ahí hartas cosas en el centro norte, también es una oportunidad para revisar lo que estamos haciendo. Cómo integramos el cerro, las zonas altas con las zonas bajas, cuáles son los énfasis que hacemos en el sector de Bonilla, que donde vive la misma población que existe en el centro, en el sur de la ciudad entera. O sea, ahí tenemos ¿qué hacemos con las zonas de oportunidad que tenemos? Ahí yo creo que el tema de cuáles son los nuevos barrios. ¿Vamos a seguir extendiendo hacia afuera o vamos a empezar a utilizar los espacios de oportunidad que tenemos en zonas bien localizadas? Y ahí tenemos una oportunidad enorme, porque eso depende en gran medida de sectores que están que son propiedad pública o semipública. Y eso no lo tiene cualquier ciudad. Muy bien. Ahora el turno de Marcela Mercado, que nos va a leer el Quijote. Por supuesto. No, mira, hablando de lecturas y relatos, que yo sé que son temas que a ustedes tres les gustan mucho, voy a contarles que hubo una que leyó la ciudad mucho antes que ustedes y seguramente mejor. El 30 de julio de 1911, Gabriela Mistral, que en ese tiempo vivía en Antofagasta y era profesora del Liceo de Niña, escribió lo siguiente: Antofagasta. Esta es la ciudad que el esfuerzo chileno puede presentar como su mejor presa. Aquí la naturaleza no quiso colaborar con el hombre, pero el hombre levantó un pueblo a pesar de ella, y no un pueblo de segundo orden, sino una gran ciudad que ha vencido a todos los puertos del norte y que ahora trata de afianzar su prosperidad independientemente de la industria salitrera.
Eso. Bravo. Y así, con las palabras de la Nobel. Muy bien. Gracias, Son Marcela. palabras mayores. Y la única precisión que le voy a hacer a Marcela es que ese texto lo escribió, ¿tú sabes dónde? En el Mercurio de Antofagasta. Me imaginé. ¿Es verdad Oye, o no? ¿Es verdad sí, o me estás mintiendo una vez más? no, no. Ella escribía para el Mercurio de Antofagasta. De hecho, el primer escrito que hace en la ciudad es en el diario. Ay, ya, lo necesito. Lo necesito. Ya, No, súper chicos, Oye, ha inspirador, sido... Marcela, Marcela muchas gracias. Mercado, Marcela ¿Cómo? Mercado, Andrés Letelier, Cristian Rodríguez, muchísimas gracias por el espacio, por darse el tiempo, por querer conversar. Creo que insisto que una cosa que le hace definitivamente mucha falta a Antofagasta y al país. Qué duda cabe. Hay que tener un poquito una mirada crítica. Yo creo que definitivamente no hay que tenerle tanto miedo a parecer que esto no se confunda con pesimismo, sino que dar cuenta de que hay dolores y de los cuales hay que hacerse cargo y hay que aplicar urgencia por lo demás. Muchas gracias, fue un gusto, caballeros. Que estén muy bien. Saludos a gusto, todos y recuerden gusto que... mío, muchas gracias. Chao, Andrés. Y gracias, Víctor, y a todas las personas que nos han estado mirando y que han tenido paciencia. Muchas gracias, Víctor. Muy buena conversación, Marcela. Muy, muy lindo el poema. Yo creo muy inspirador para el sueño que tenemos que construir y efectivamente hacernos cargo de la realidad. Esto hay que hacerlo, hay que ser es la realidad que tenemos y hay que enfrentarlo, ojalá, lo más unidos posible. Sí. Muchas gracias. Lamentablemente somos presos del tiempo y de la muerte, dice la Marcela. Pero vamos a ser presos Somos del tiempo. seres para la muerte, no lo digo yo. Tú sabes, Víctor Javier, que lo dice Martín Heidegger. Ya. Oye, recuerden que estamos en cuarentena, cuídense mucho. A todos gracias para quienes nos vieron por el Soy Antofagasta, soy Calama, al Zoom y en mi Facebook también. Oye, ¿puedo dar un aviso chiquitito? Ahora, a las 20 horas, tenemos un programita que se llama Ciencia en Expansión, que va a través de Facebook con dos doctores en astronomía y astrofísica, que lo hacemos en conjunto con la Fundación Chilena de Astronomía. Así que ahora nos vamos a hablar de astronomía. Muy bien. Pasan cosas, muchas cosas. Ya. Muchas gracias. Chao, chiquillos, muchas gracias. Chao. Cuídense. Que estén muy bien. Ay, que no puedo salir esto.